De vuelta despierta con CDN. Hemos estado conversando durante todos estos días y los primeros 20 días del gobierno sobre las recaudaciones, que su baja ha rondado incluso hasta el 50% menos. Para hablar de recaudaciones, justamente hemos invitado hoy al director general de aduanas, que es el licenciado Eduardo Sanz Lobatón, quien ha aceptado gentilmente. Señor Yayo, buenos días. Bueno, muy buenos días, buen inicio de semana a todos. Complacido de estar con ustedes ahora en esta capacidad oficial. Su primera entrevista. Mi primera entrevista después que hemos estado al frente de la Dirección General de Aduanas por la voluntad del presidente de la República. Y la verdad es que llenos de optimismo, llenos de deseos de colaborar con nuestro país, con nuestra economía y ver de qué manera combinamos la eficiencia con la aplicación de la ley que nos faculta para gravar la entrada y la salida de los bienes que entran y salen de la República Dominicana. Fíjense que estamos en plena pandemia todavía. Uno de los sectores que no se ha detenido es precisamente la carga. Hay gente que se pregunta, bueno, el país cómo iba a funcionar, ¿no? La carga ha mantenido su curso. Incluso hemos visto dos informaciones recientes. La primera, 109.253 botellas destruidas por la Dirección General de Aduanas, dos incautaciones de droga importante que también se dieron recientemente dentro de bocinas. Eso ha saltado a todos los periódicos, pero quería yo preguntarle, además de la actividad que no cesa, con respecto a la ley. Usted ha hablado de la ley, esta ley que data del año 53. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Hay un plan para cambiarla? ¿Cuáles son los pasos? Bueno, lo primero es que lo que encontramos fue divisas, no droga, no droga propiamente. Y sobre lo que dice de la Ley General de Aduanas, que data desde 1953, que es verdaderamente un anacronismo. Nosotros, una de las tareas que hemos asumido desde que entramos a la Dirección General de Aduanas ha sido conformar un comité legal de juristas, tanto de la Dirección General de Aduanas como de juristas expertos en derecho administrativo, para poder colaborar con el Congreso Nacional. Nos hemos reunido con el CONEP, con la IRD, con ANGE, con todas las asociaciones empresariales. Algunas nos faltan, pero están en calendario, para recibir los insumos y los aportes, porque definitivamente nuestra legislación de aduanas necesita ser actualizada. Y es uno de los retos que tenemos como administración. Casualmente ayer domingo me reunía yo tocando varios temas con el presidente de la Cámara de Diputados, y parte de nuestra agenda era esa. Yo creo que vamos a tener una ley general de aduanas mucho más apta al comercio del 2020, y lo tendremos en los próximos 45 o 60 días, si Dios lo permite. Nuestra formación desde que soy profesional en el mundo del derecho me llama a tratar de tener los marcos legales adecuados. Todavía la Dirección General de Aduanas goza de discrecionalidades amplias en aspectos que yo creo que no son los más óptimos para la administración de cosas verdaderamente delicadas, y creo que esa es parte de la innovación de tener comités institucionalizados para la aplicación, por ejemplo, de multas, que son gran parte de lo que se hace en la Dirección General de Aduanas cuando la gente declara de una manera inequívoca, o cuando hay otras de las violaciones a los aranceles y a los ad valorem y a los impuestos que cada mercancía en específico tiene. Entonces hay que tratar de hacerlo más transparente, más eficiente, más rápido, porque nosotros tenemos que entender que al ser una isla y nuestra economía tiene como centro operacional y como mayor capacidad de crecimiento la industria de los servicios, la industria del turismo, la industria de los servicios financieros. Entonces, si nosotros somos una isla y además de ser una isla vivimos de los servicios, eso quiere decir que la importación de los productos es fundamental para nuestra economía. Entonces, mientras más transparente y eficiente y claro y seguridad jurídica exista alrededor de cualquiera que quiera importar o cualquiera que quiera exportar también, es fundamental. Entonces, la Ley General de Aduanas es un pilar fundamental de la economía dominicana, y por eso nosotros hemos recibido las instrucciones del presidente Abinader
en ese sentido y estamos trabajando, y yo creo que en los próximos días le presentaremos al país nuestras sugerencias. Evidentemente, eso es un tema del Congreso, no depende de nosotros. Lo que ahora yo creo que hay una buena oportunidad en tiempo y espacio, porque en el Congreso Nacional existe la voluntad de modernizar los aspectos que tengan que modernizarse, no solo en el área de la economía, sino en cualquier otra área. Y nosotros, como incumbentes de esa institución, le vamos a dar seguimiento todo lo que haya que hacer, vamos a hacer el peregrinaje que haya que hacer, porque definitivamente no es lógico que nuestro comercio importando y exportando bienes tenga un marco legal de 1953. Eso no, el mundo, la vida ha cambiado demasiado en el tiempo y la verdad es que yo conversando con algunos miembros de ese comité legal, el lapicero del director general de aduana tiene un peso específico. O sea, yo le digo todos los días antes de salir de la oficina en estos días, tarde en la noche, en lo que vamos asimilando y combinando lo que es también el tema del personal. Todos sabemos lo que es la cultura de un gobierno entrante en nuestro país y nosotros hemos tratado de preservar las áreas técnicas, que en la Dirección General de Aduana hay hombres y mujeres de carrera muy preparados, gente muy honrada que hace un trabajo digno y nosotros como personas de Estado hemos tratado de proteger eso, pero hasta tarde en la noche estamos firmando documentos y el director general de aduana firma documentos de cosas que excesivo, o sea, es un control excesivo. Yo creo que eso es hasta una herencia caudillista en algunos aspectos y nosotros vamos a tratar de corporativizar la Dirección General de Aduana al punto de que los procesos sean más fluidos y menos discrecionales en manos de funcionarios que hoy estoy yo, pero mañana puede ser uno de ustedes o cualquiera, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de nuestros legados y objetivos, que es la institucionalidad de lograr eso en la Dirección General de Aduana. Bueno, la esperanza es que tenga éxito, Yayo, en esa encomienda. Incluso son 2 puntos programáticos básicos del PRM, la unificación de la legislación y la reducción de la discrecionalidad. Pero ojo, aquí el que no corre vuela en materia de contrabando y todo ese tipo de cosas. Es decir que mientras más restricciones existen en ese mundo, es mucho mejor. El comercio ilegal. Yo vi un titular hace varios días que decía aduana destruye 109,000 botellas. Y yo dije, diablo, y tanto era supernumeraria la nómina. Pero después vi que eran botellas de alcohol. Contrabando. No, porque el título era botella, pero el subtítulo decía de alcohol. De alcohol. Era de whisky, de vodka. Y sí, entonces el contrabando ilegal. Y yo uno eso con los puestos de aduana en la zona fronteriza. Ya vi que el presidente dio instrucciones de reforzar la seguridad militar. Pero ¿qué políticas o medidas tiene Yayo para las aduanas en la frontera, ligado esto con el contrabando? Mire, definitivamente el contrabando en la frontera es un reto histórico de la sociedad dominicana y la sociedad haitiana. Y también los mercados binacionales, que 2 o 3 veces por semana cruza la gente de Haití a la República Dominicana a abastecerse de bienes que no necesariamente tienen en la República de Haití, es uno también de los retos de nuestra administración. Nosotros estuvimos en Pedernales y estuvimos en parte de la frontera con el presidente de la República en su primer viaje, posterior a la tormenta Laura. Y ahí estuvimos viendo los puestos fronterizos aduanales, donde hay una colaboración muy estrecha entre la Dirección General de Aduana y el Ejército Nacional y el Ministerio de las Fuerzas Armadas, porque los establecimientos donde está aduana también son los establecimientos donde está la seguridad del ejército y la seguridad fronteriza. Entonces hay una estrecha colaboración entre nosotros y los militares, ¿no? Y uno de los retos, ayer el presidente de la República acaba de ordenar el reforzamiento de esos puestos militares en virtud de la violencia en Haití, lo cual también va a presentar un reto para los mercados binacionales, que también tienen el reto del COVID ahora mismo, porque regular esos mercados binacionales con el distanciamiento social es complejo, pero no los podemos cerrar, porque la importancia económica de esos mercados para Haití y para nosotros es importantísima. Nosotros esta semana, a final de semana, tenemos un viaje a la frontera programado
donde veremos todo el personal aduanal que hay allá. Iremos también con un personal nuevo que va a estar haciendo un estudio bien personalizado del funcionamiento de esos mercados. A ver de qué manera nosotros podemos, a través de la gestión aduanal, buscar la manera de que esos mercados produzcan más, sean más eficientes, sean más saludables y tengamos ese tema. Con el tema del contrabando es el tema de siempre de la ley y el orden. Es decir, si fuera posible eliminar el contrabando, en Nueva York no hubiera cocaína, en París no hubiera heroína, y hay. O sea que el contrabando es una realidad de la actividad humana. Lo que siempre, y las sociedades más desarrolladas, lo controlan, lo sancionan y lo reducen a su mínima expresión. Y esa es la labor de nosotros. Yo creo que gracias a Dios y gracias a las unidades de inteligencia aduanal con las que contamos y a la colaboración con las aduanas de otros países, marcadamente de los Estados Unidos, con quien tenemos una estrecha relación, hemos podido comenzar con buen pie. La captura de prácticamente $5 millones en estas bocinas que llegaron por el puerto de Jaina, y también esta destrucción de este alcohol ilegal que nos hace muchísimo daño. Primero porque, como ustedes saben, que con la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio, ya hay muchísimos productos que entran al país sin gravamen, porque el libre comercio, entonces eso ha reducido mucho los ingresos de las aduanas. Sin embargo, el alcohol, el cigarrillo y otros productos, vamos a llamarle de lujo o de diversión o de vicio, dependiendo de cómo usted lo mire, tienen un alto contenido impositivo porque están exentos o están fuera de estos tratados por su naturaleza, ¿no? Entonces, si esos productos son importantes que los gravemos, y aquí hay una industria de importación de esos productos que pagan muchísimos impuestos. Entonces, si nosotros permitimos que gente contrabandee con esos productos, no solo es el daño posiblemente a la salud, porque ese whisky o esa vodka o esos cigarrillos que entran al país de manera ilegal no tienen los controles de calidad, no tienen los controles y pueden hacerle daño a un turista, pueden hacerle daño a un dominicano, pero además de ese problema de salud y además del problema ilegal, está el hecho de que representa para el país una pérdida de dinero enorme, porque ese rubro de ese tipo de productos paga muchísimos impuestos. Entonces es una doble labor, es económica y también social. Y hemos empezado con buen pie en ese sentido. Hemos tenido una colaboración muy importante de las asociaciones de importadores de esos productos, tanto la de cigarrillos como la de alcohol, que fueron a la Dirección General de Aduana e inclusive tuvieron la proactividad de ayudarnos con el local donde se destruyen las mercancías, o sea que ahí, utilizando el lenguaje del presidente de la República, ya ahí se produjo una pequeña APP en una alianza pública-privada donde hemos colaborado para la destrucción de esos productos ilegales. Y yo creo que eso marca el inicio de lo que nosotros queremos hacer de la Dirección General de Aduanas, que es facilitar el comercio. Facilitar el comercio en todos los sentidos. Y la principal manera de facilitar el comercio es de aplaudir a quienes lo hacen correctamente, es de ayudar a quienes lo hacen correctamente, y evidentemente aplicar todo el peso de la ley, toda la sanción posible con quienes quieran jugar, como le digo yo a todos los empleados y colaboradores del equipo de la Dirección General de Aduanas. Cada peso que se nos va es un peso que no llega al Robert Ricabral, es un peso que no llega a Guachupita, que no llega a Gualey. Cada peso que se nos va es una pastilla que no compramos para atender el COVID. Cada peso que se nos va es una ración de alimentos que no podemos entregar en desayuno escolar. O sea que cada peso que se deja de pagar en la Dirección General de Aduanas tiene un efecto fundamental en un país con mucha pobreza. Entonces yo creo que es una gran responsabilidad que tenemos y yo me siento muy optimista de que cuando yo vuelva aquí en 6 meses, un año, tendremos muchas cosas buenas de qué hablar en la gestión de la Dirección General de Aduanas. Eduardo, hay muchas inquietudes y muchas preguntas. Una de ellas podría ser, para que las respondas después de la pausa, sobre las disposiciones que se han tomado en el pasado. Los courier, los gravámenes a productos que pasaban o rondaban cerca de los $200, cosas que le crean preocupación a la gente de a pie y al que pide comúnmente. Pero eso lo vas a responder después de la pausa.
estamos de vuelta, despierta con CDN. Tenemos una conversación amena aquí en la pausa, como siempre. Hoy tenemos al director de aduana, Eduardo Sanz Lobatón, conversando con nosotros. Y antes de hacer pausa, le preguntaba a Eduardo, esas disposiciones que se aprobaron en el pasado y que por situaciones del momento no se aplicaron efectivamente, pero se han ido aplicando de manera paulatina en la dirección de aduana, que repercuten en el bolsillo de la clase media, como por ejemplo el gravar las importaciones por courier o las compras por internet que rondaban los $200. Esta y otras más, Eduardo, ¿van a continuar? ¿Qué va a ser tu gestión? Mira, Yulisa, definitivamente el comercio por internet es una realidad que llegó para quedarse. Y el tema de los $200, que es una normativa, no es algo que la Dirección General de Aduana pueda o no pueda aplicar. Y esa normativa le corresponde al Congreso y le corresponde a los reguladores. La Dirección General de Aduana no establece tarifas, las cobra. Y con los $200 lo que pasa es que si usted compra un artículo y viene por un courier o por internet, menos de $200, eso no tiene gravamen. Si es por encima de $200, entonces ya entramos en la clasificación del artículo, dependiendo a qué renglón corresponda y bueno. Por debajo de $200 no hay ningún debate. Si cuesta menos de $200 no se cobra y simplemente se entrega. ¿Dónde está el problema? El problema es que siempre en todo hay vivos. Entonces el artículo cuesta $500 y lo ponen que cuesta 200. La factura se adultera y vienen esos temas, ¿no? Evidentemente con eso tenemos que ser drásticos. Porque subvaluación. Definitivamente esa regulación tiene un sentido. Y es el sentido también de proteger el comercio local. O sea, si usted tiene una tienda en una plaza comercial y usted es un importador de ropa, o un importador de relojes, o un importador de zapatos, entonces, y a usted le van a traer en 5 paquetes de diferentes courier, un producto de 120, otro de 180, otro de 120, cuando usted viene a ver, le van a hacer una compra de $2.000 o de $1.500 que no paga impuestos. Sin embargo, el que está vendiendo su ropa en cualquiera de las plazas comerciales, o en la Duarte, o en cualquier tienda, en cualquier lugar, está pagando un INTEVI, está pagando una... Entonces, ahí hay una competencia desleal y entonces eso tiene que regularse. Definitivamente, como parte de las modificaciones legales que tendremos que asumir, habrá que hacer un análisis económico concienzudo de cuál es la relación impositiva de los courier o no y cómo vamos a gravar o no el comercio por internet. Definitivamente el comercio por internet representa una serie de ventajas, reduce muchísimo el precio a los consumidores y tiene un costo, como ya dije, en el comercio local. Y nuestros economistas, ahí nuestro Ministerio de Finanzas y otros lugares, que es donde se establece la tarifa, porque vuelvo y digo, nosotros en la DGA no establecemos tarifas, simplemente la cobramos. A veces nos toca hacer la cara fea del tema porque somos los que cobramos. Pero con el tema de los impuestos, y yo como abogado en ejercicio, que esta es la primera vez que ocupo un cargo público de importancia, yo toda mi vida he estado en el sector privado, aunque como siempre me gustó la política, a veces es difícil explicarlo porque la gente me veía en televisión, pero yo siempre he trabajado en el sector privado. La relación que tiene esta sociedad con los impuestos es compleja, porque es que aquí existe la cultura de que ¿para qué pago impuestos si no tengo salud, si no tengo educación, si no tengo seguridad, si los políticos se los roban? O sea, entonces la gente, el impuesto es muy irritante, porque el ciudadano no ve que con sus impuestos se le da una respuesta. Y yo me he pasado la vida entendiendo eso, y me he pasado la vida, cada vez que pago impuestos, no me gustaba. Sin embargo, si esta sociedad se va a desarrollar, si esta sociedad va a funcionar, nosotros tenemos que entender a los impuestos como algo que nos ayuda a vivir mejor. Y eso es una labor comunicacional donde tenemos todos que entenderla, porque nosotros tenemos una sociedad donde tú tienes a Blue Mall frente a frente a Los Praditos, donde tú tienes a San Bill, por decirte algo, a esquinas de un barrio que todavía puede estar en el siglo XIX en términos de salubridad, en términos de seguridad. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ir en procura del desarrollo económico, social, intelectual de las grandes masas urbanas que viven una pobreza extrema? Solo hay una manera de hacerlo, es con dinero. ¿Y de dónde va a salir ese dinero? Lo podemos coger prestado. Si lo cogemos prestado, lo vamos a pagar un interés altísimo y los nietos de nuestros nietos van a seguir empeñados. Lo podemos gravar
o sea, con impuestos en nuestra economía, o simple y llanamente dejamos que la gente viva en extrema pobreza. No hay otra manera. Entonces, evidentemente yo creo que todo lo que estamos tratando de hacer en el gobierno del presidente Abinader es demostrándole a la gente, y por eso viene la reducción de personal, por eso viene una concientización de los gastos. Por ejemplo, nosotros esta semana estamos asumiendo un ahorro administrativo rápido de casi 50 millones de pesos. ¿Tú entiendes? Entonces, de esa misma manera, estamos tratando de reducir el gasto público en todo lo que podamos, para no necesariamente gastar menos, sino para gastar mejor, para que la inversión pública tenga un retorno. Por eso ustedes ven que el presidente Abinader, los primeros 3 o 4 viajes que ha hecho, son viajes relacionados con infraestructura, para que esa infraestructura no produzca actividad económica. Lo que no podemos seguir teniendo un Estado parasitario, que lo que hace es que simplemente carga y carga y carga y carga y carga. Entonces yo creo que cuando la gente comience a ver eso, pagarán sus impuestos con más, o sea, pagarán sus impuestos con más conciencia, más tranquilidad emocional, diría yo. Y habrá menos contrabando y habrá menos evasión. Normalmente, y usted lo comentaba, son 5 millones de dólares aproximadamente que han incautado en las últimas semanas, porque esto es un comentario reiterativo que tenemos en el programa, y es que el nuevo gobierno apenas no llega al mes. Y la pregunta es, y la gente se lo cuestiona, una vez más, el régimen de consecuencias. Sí, se hizo la incautación, pero ¿dónde está el brazo persecutor de la justicia? Esa relación que se tiene para alcanzar el final, para llegar a la última persona que trajo esa carga ilegal. ¿Dónde están los responsables? ¿Ya se hizo la incautación? ¿Dónde están los que deben pagar? Decía Napoleón Bonaparte, vísteme despacio, que voy deprisa. Esa investigación que dio como arrojo el decomiso, que es la palabra técnica, de los casi 5 millones de dólares, tiene varias aristas. La principal de esas aristas es la del Ministerio Público, que es la que tiene que someter a la justicia y procesar a los inculpados. La Dirección General de Aduana, a través de su régimen legal, en los puestos aduaneros, tiene una obligación de incautar la mercancía y tiene todo un régimen legal para disponer de la mercancía, y tiene que emitir las certificaciones de prueba del proceso que entonces sirven a la persecución del Ministerio Público. Primero, ese día que hicimos la primera incautación, nosotros tuvimos en contacto con la Procuraduría General de la República hasta altas horas de la noche, colaborando muy de cerca con los fiscales, que son los que dirigen la investigación. No es aduana que dirige la investigación. Claro. Evidentemente, el Departamento de Inteligencia Aduanal y el Departamento de Seguridad de la Aduana, junto con el Departamento Nacional de Investigaciones, el DNI, es que da la alerta, es que da el seguimiento, es que descubre la mercancía, entonces le entrega todas las pruebas al Ministerio Público. En la DGA hay miembros del Ministerio Público permanentemente con nosotros ahí. Entonces ya inclusive se han realizado apresamientos, allanamientos, se tienen identificado un buen grupo, pero los que somos abogados sabemos que si uno habla mucho de las investigaciones, le da armas a los abogados de la defensa. Entonces eso no se puede, además no me corresponde a mí, le corresponde al Ministerio Público. Ahora, lo que ya sí es un logro es que el dinero está en una cuenta del Estado Dominicano, no fue utilizado para los fines delictivos que iba a ser utilizado, porque si usted tiene que mandar 5 millones de dólares en una bocina, evidentemente usted no se ganó los 5 millones de dólares. No, y sin duda que quiere decir, claro, y que yo haya confundido, y yo confundí al inicio y dije que era droga, pero es que bueno, sabemos que probablemente no es para comprar caramelos. Definitivamente sí. Hay una investigación en curso que yo creo que está muy acabada. Los colegas del Ministerio Público tendrán que avisar y decir en su momento. Y lo que yo creo es que por lo menos lo más positivo de todo esto es que arrojó una colaboración entre los miembros del Ministerio Público y las fuerzas militares y la Dirección General de Aduana, que pudimos coordinar y todo, porque a veces entre las diferentes instituciones hay pequeñas guerras de territorios y cosas. Sí. Pero aquí yo le doy un gran saludo a doña Miriam Germán, que definitivamente nos apoyó en todo, y yo la molesté a altas horas de la noche y estuvo muy presta y muy colaboradora, y nos reunimos con ella, con la magistrada Jenny Berenice, con el magistrado Sánchez, y estuvimos colaborando, y la verdad es que ellos han sido, sin ellos no se hubiera podido hacer, esa es la verdad. Entonces definitivamente es un logro que le corresponde tanto a ellos como a nosotros, quizás más a ellos que a nosotros.
y ojalá que la investigación llegue a su curso y que estas personas se les pueda dar un ejemplo, ¿no? Porque la verdad es que todo lo que es lavado de activos, narcotráfico, etcétera, presenta un muy mal ejemplo a nuestra sociedad y en nuestros barrios, vuelvo y caigo en la pobreza. Nosotros tenemos que mandar bien el mensaje de que ser traqueto, que es el término popular, ¿no? No paga. Si nuestros niños y jóvenes crecen viendo al traqueto como el más popular, como el que tiene la vida más fácil, entonces lo vamos a estar incentivando. O sea que lo más importante de castigar a estos delincuentes es que ese no sea el ejemplo que nuestra juventud vea. Entonces, yo creo que por eso es un palo el que dimos la semana pasada. Pero me satisface escuchar a un puntal de este gobierno, de este proyecto de gobierno, tener esa concepción de los impuestos y ojalá que se modernice el Estado, porque realmente yo pago impuestos ya pero tengo que pagar adicional por salud, claro, por educación, por energía eléctrica, tengo que tener una planta o un inversor, cuando se supone que el Estado me debe garantizar eso. Y la idea que ustedes tienen es buena, vamos a ver si 4 años son suficientes. Lo otro del contrabando y los nombres, Catherine, mientras mayor es el contrabando de mayor monto, ya se trate de dinero o de algún otro bien, mientras mayor es el monto, más sonoro es el nombre y ahí se paran las cosas. Yayo, los incentivos. En tu gestión se van a mantener este tipo de incentivos que hacen que el empleado de aduana sea más eficiente, se preocupa porque le toca una proporción. Y segundo, si se va a mantener inalterable las normas internas de aduana que permitan que un funcionario, en este caso un subdirector, se vaya con una paca. Y no me refiero a una paca de la que ustedes incautan, sino una paca de millones de dólares. ¿Eso va a ser modificado? Bueno, la verdad es que los incentivos en los temas aduanales no son un invento de la República Dominicana, son una norma generalizada en el mundo. Porque el técnico aduanal, desde el aforador al supervisor de almacén, al supervisor de piso, al verificador, al administrador del puerto o del muelle o del aeropuerto, le ve pasar por enfrente millones y millones y millones y millones de dólares y de pesos. No, y los tientan todos. Entonces, esa gente que está sentada ahí mirando eso, tiene que tener algún nivel de calidad de vida. Evidentemente, nunca podrá ganar ni nunca podrá vivir como lo que está viendo, pero debe por lo menos tener una estabilidad de empleo, de seguro médico, de transporte, que no necesariamente se lo puede dar su salario, porque el salario gravaría al Estado de manera permanente, mientras que el incentivo depende de tu función. Entonces usted está ayudando, está trabajando, está generando valor a la institución a la que usted pertenece, entonces usted merece el incentivo. Entonces el incentivo evidentemente tendrá que continuar, deberá regularse, para eso la Ley General de Aduana. Ahora mismo el incentivo prácticamente depende de la voluntad del director general de aduana. El director general de aduana incentiva al que quiere y como quiere. Entonces quizá eso tiene que variar. Ahora, el incentivo debe permanecer. Eso es lo primero. Lo segundo es que yo creo que el incentivo hay que llevarlo más a las trincheras de las aduanas, que es donde, porque definitivamente en la Dirección General de Aduana, al nivel ejecutivo, hay buenos salarios y hay paquetes que pueden inclusive hasta competir en el sector privado, cosas raras en el Estado. Normalmente el Estado paga por debajo del sector privado, que yo soy de lo que creo que eso es algo que hay que corregir. Hay gente que dice, no, pero que los funcionarios ganan mucho dinero. Bueno, ganarán mucho dinero porque hacen lo mal hecho, pero nominalmente no ganan mucho dinero. La gente, por ejemplo, yo lo veía siempre, yo tengo amigos y amigas diputados. La gente cree que un diputado gana todo el dinero del mundo. Un diputado gana 170,000 pesos de sueldo. Que después tengan nominilla y tengan, bueno, pero eso es lo que está mal. Entonces a la gente vamos a pagarle el dinero que vale su trabajo y vamos a eliminar la discrecionalidad y vamos a eliminar los escapes que tengan los funcionarios públicos. Pero, por ejemplo, un ministro gana 200,000 pesos, 170,000 pesos. Eso se oye mucho cuando tú lo oyes en el argot general. Pero yo te voy a decir una cosa, en la Dirección General de Aduana hay empleados que, por decirte algo, que en todos los bancos del país, ¿te entiendes? O sea, tienen más empleados la Dirección General de Impuestos Internos que lo que puede tener
cualquiera de las telecomunicaciones por las que hablamos por teléfono. Es un tema de responsabilidad. Entonces, yo te voy a decir una cosa, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Medio Ambiente tiene más empleados que los refrescos. Entonces, cuando tú tienes, ese gerente que está ahí trabajando y que está haciendo esa cosa, tiene una responsabilidad, administra activos por millones y millones de dólares, administra, o sea, entonces tú dices... Y debe rendir cuentas. Entonces, y tiene que rendir cuentas. Y si lo hace bien y lo hace con seriedad, lo que pasa es que nosotros arrastramos una cultura de que el funcionario público puede hacer lo que le dé la gana. Entonces, lo que yo digo es no hagamos lo que nos dé la gana. Vamos a regular la función pública, pero hagámoslo premiando lo bien hecho y premiando el trabajo que implica esto. Porque definitivamente, si usted está en una etapa productiva, como es el caso nuestro, que tengo 43 años y estoy en la Dirección General de Aduana y le dedico a la Dirección General de Aduana 3 o 4 años, dependiendo de lo que quiera el presidente, estos son mis años más productivos. Estos son los años donde más energía, más fuerza y donde mi profesionalidad está en su mejor momento. Entonces yo voy al Estado a empobrecerme. Escúchame, Yayo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, hay que ver esto en todo lo que es la reforma del Estado y verlo con sinceridad y sin el populismo normal. Y por eso es que yo creo que en las posiciones recaudadoras, como la DGI, como la DGA, como el Ministerio de Finanzas, como el Ministerio de Industria y Comercio, que son ministerios que administran la economía dominicana, tiene que haber incentivos para el empleado, quizá no para el director, porque personalmente el director tiene un buen paquete, o los subdirectores también, pero si tú eres una persona que está en Dajabón, o en Jimaní, o en Elías Piña, en un puesto fronterizo, donde te está pasando, oye, probablemente tú entiendes, tú estás pasando ahí, tú estás realocando tu familia ahí, tú necesitas tener un incentivo. Entonces yo creo que eso no tiene nada de qué avergonzarse. Se preguntaba del subdirector que salió, no sé si en 4 años tus subdirectores también seguirán con un monto similar. ¿Se va a mantener esa norma? ¿Y cuál fue el interna? subdirector? No tengo conocimiento de ese caso, no. O la transición de 3 millones y tanto. Ese no fue un subdirector, no. Ese era creo que un asistente de uno de los directores. Pero él se amparó en una serie de reglas internas. ¿Eso se van a mantener en tu gestión? Mira, nosotros, de la primera cosa que hicimos cuando llegamos fue que encargamos 2 auditorías. Una que son lo que nos permite la ley. Una auditoría que se le solicitó a la Cámara de Cuentas, otra auditoría que se le está solicitando a la Contraloría General de la República, y además estamos abriendo un proceso de licitación pública para una auditoría privada. Nosotros vamos a hacer 3 auditorías: auditoría financiera, auditoría de procesos y auditoría de procesos tecnológicos. Evidentemente eso va a tomar un tiempo, porque yo no puedo arrojar una opinión porque lo que me parezca o lo que no me parezca a mí. Yo vi esa liquidación en las redes, la vi en los medios, y desde que nosotros llegamos he instruido al equipo jurídico que nos acompaña a que nos haga un informe de la liquidación. Definitivamente en la DGA hay una discrecionalidad para los incentivos y para los premios. Por ejemplo, usted puede por rendimiento otorgar un salario de más. Hay una serie de cosas que puede hacer que entonces después, a la hora de la liquidación, si usted ha tenido mucho incentivo, los incentivos influyen en la liquidación. Entonces, esas son de las discrecionalidades que tienen que cambiar, porque la legalidad de esa liquidación la podemos debatir. Desde mi punto de vista, la moralidad de esa liquidación no resiste análisis. Entonces, esa es parte de lo que la nueva administración tiene que hacer. No podemos tener que los funcionarios públicos sean pequeños señores feudales que puedan determinar cosas con una completa discrecionalidad. Tenemos que ir más a reglas medibles. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Yo dudo mucho que en la administración que entra con Luis Abinader esas cosas sigan sucediendo, porque la filosofía de nosotros es la transparencia. Mira, fíjate, yo digo cosas que no son populares. Yo digo cosas que no son populares, como lo que yo decía de la remuneración al funcionario público. O sea, tú tienes que tener un régimen de paquetes económicos para los funcionarios del Estado que sean posibles, lógicos. Y entonces les exiges drásticamente, con el cumplimiento de las cosas que tienen enfrente. O sea, ustedes, la verdad que, mira, antes de ayer yo hice una reunión con el comité de compra, que nosotros llegamos e instauramos un comité de compra en la Dirección General de Aduana, que está funcionando, porque no lo podrá hacer siempre, pero en principio estoy tratando de ver todos los procesos, porque
es una institución grandísima, pero estoy tratando de ver. Y yo me di cuenta que en los palitos de mover café, estábamos haciendo una compra de 400,000 pesos para el palito de mover café. Que ahora con el COVID, el café no debe moverse con cuchara, porque la cuchara cambia de mano, entonces es una medida de seguridad. Cuando yo veo ese gasto, llamo al director de compra y le digo, mira, ¿tú viste esto? Entonces él me explica, mira, sí, se está comprando así, porque se está comprando por 4 meses. Entonces, digo, yo no, esa compra no la haga, yo no voy a firmar un cheque de 400,000 pesos para mover café. No bebamos café. O busquemos la manera de mover el café con el dedo, lo que ustedes quieran, pero no vamos, yo no voy a gastar 400,000 pesos para mover café. O sea, los pequeños escapes, y yo no estoy diciendo que ahí hubiera corrupción o nada, se estaban comprando los palitos. Sí, compra superflua. Pero fíjate cómo se gasta el dinero del Estado. 50 millones, dijiste. No, 400,000 pesos. No, en total, de una serie de recortes. Exacto, de una serie de recortes que estamos haciendo, vamos a tratar de reducir gastos administrativos por casi 50 millones de pesos. Pero definitivamente, y eso es lo primero que te da calidad moral para entonces poder cobrar los impuestos. ¿Entiendes? Eduardo, tú has hablado de discrecionalidad y la Dirección General de Aduana, queriendo sin querer en administraciones diversas, ha cometido discrecionalidad en diferentes sectores. Uno de los que más se ha quejado y de los que más dinero quizás ha dejado de aportar al Estado es el sector importación de vehículos. Una diferencia muy grande entre importar un vehículo nuevo e importar un vehículo usado. Decía la directora del Intran anterior, Claudia Francesca, que un barco cargado de los vehículos esos que son desechables, taxis ya desechados en Corea, había sido embarcado para llegar a Colombia. Colombia no los aceptó. La Dirección de Aduana de Colombia dijo que allá no iba a entrar eso porque era chatarra, porque tenían altos índices de colisión, porque tenían altos índices de peligro. Finalmente se intentó entregar en 3 países distintos y terminó recibiéndolos República Dominicana. Esos vehículos habían estado pasados por el tiempo que permite la ley de aduana de importación de vehículos. Estaban pasados incluso por más de 6 meses y eso se permitió la entrada por una discrecionalidad. El mismo grito lo han tenido los importadores de vehículos, los concesionarios de vehículos, porque al tener discrecionalidad con la fecha de entrada de los vehículos y esa gracia de 6 meses que hay entre la fecha de fabricación y la fecha de circulación, ha permitido que también la Dirección de Aduana, no la tuya, las anteriores, hayan dejado que esto les haya causado unas pérdidas de miles, cientos de miles de pesos, tanto en impuestos dejados de pagar como en dinero circulante. ¿Qué va a hacer tu gestión respecto de este tema, que parece que se ha convertido en una bola de nieve y hasta que no aparezca quien le ponga coto, pues seguirá creciendo? Como yo dije en otra parte de la entrevista, la Dirección General de Aduana no hace la ley, ni hace la normativa, sino que la aplica. Y como tú bien dices, en la aplicación de esa normativa tenemos una gran discrecionalidad. Nosotros nos hemos reunido con los importadores de vehículos de todas las ramas, ¿no? Ese es un tema estratégico del país. Inclusive tengo entendido que ellos andan buscando reunirse inclusive con el presidente de la República para tratar ese tema. La ley es muy clara, que son los 5 años de 5 años para atrás, hay una serie de dificultades para la importación de vehículos usados. Decía un abogado que yo respetaba mucho, en paz descanse, Luis Rafael Pellerano, que el pasado es una sentencia inapelable. Ya lo que pasó, pasó. Y pasó amparado en una discrecionalidad que faculta la ley, ¿no? Lo que yo le puedo asegurar es que en esta administración vamos a aplicar la ley y la discrecionalidad se va a reducir al mínimo. Con lo que quiero decir que los importadores de vehículos tendrán que dirigir sus pareceres a los entes reguladores y no a la Dirección General de Aduana, porque la Dirección General de Aduana va a aplicar la ley. Va a aplicar la ley y la va a aplicar en defensa de los parámetros que tiene el país con sus acuerdos comerciales, con los parámetros medioambientales a nivel internacional, y vamos a aplicar la ley. Evidentemente, eso va a generar inconformidades y yo creo que por eso es que tenemos que tomar todas estas medidas administrativas y demás para que la gente entienda que no lo hacemos contra nadie, sino a favor de todos. Decía usted cuando llegó al principio que se ha reunido con distintos sectores, con ANGE, por cierto, la reunión fue en días recientes. El jueves o el viernes, si no recuerdo mal.
Con relación a esos encuentros, ¿cuáles son los aportes que hace, por ejemplo, el sector privado a este nuevo proyecto de ley? En el pasado, recordemos, hubo chispazos entre exdirectores de aduanas, por ejemplo, con el CONEP. ¿Cuáles son los aportes desde el punto de vista técnico que quizás se van a tomar en cuenta o no para las recomendaciones que ustedes harán para la elaboración del nuevo proyecto de ley? Definitivamente el sector privado, como los contribuyentes del sistema financiero dominicano, son los que más sufren y gozan de las virtudes y defectos de nuestro sistema, son los que más lo conocen. O sea, nadie sabe más cuáles son las deficiencias de la Ley General de Aduanas que un importador. Claro. Entonces, evidentemente, uno se reúne con estas asociaciones y le dice, bueno, ¿cuáles son las áreas de oportunidades donde las tenemos? Bueno, el tema de los couriers, de los $200, el tema de la importación de vehículos, el tema de la mesa de facilitación de comercio, porque la importación no depende solo de aduana, sino que hay muchísimos productos que aduana tiene que evaluarlo después de un permiso de salud pública, que aduana tiene que evaluarlo después de un permiso de industria y comercio, que aduana tiene que evaluarlo después de un permiso de medio ambiente. Entonces a veces llega el producto al muelle, pero medio ambiente o industria y comercio no han emitido el producto. Como no han emitido el permiso y ya está en el muelle, aduana no lo puede sacar, no lo puede desaduanizar. Como no lo puede desaduanizar, ¿qué tiene que hacer? Guardarlo y cobrar una multa. Entonces el importador dice, pero ¿y por qué me están cobrando una multa si yo quiero pagar mis impuestos? Entonces aduana le dice, sí, tú quieres pagar tus impuestos, pero tú no tienes tu permiso. Ah, pero yo no tengo mi permiso porque no me lo da salud pública, o porque no me lo da agricultura, o porque no me lo da medio ambiente. Entonces se produce un círculo vicioso donde la gente está pagando más dinero del que tiene que pagar porque hay una deficiencia en la permisología. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es que tenemos una mesa de facilitación de comercio. Nos hemos reunido con el ministro de Agricultura, con el ministro de Medio Ambiente, con el de Industria y Comercio. Esa ha sido parte de la tarea de estos primeros 20 días. Por eso que la gente a veces dice, y pido disculpas a cualquier gente que me haya llamado por teléfono, que a veces no podemos contestar los WhatsApp y demás, porque hemos estado en una agenda muy intensa con cada uno de esos ministerios para tratar de lograr una mesa paraduanal para que eso fluya, entonces haya menos problemas. Eso, tú te enteras de esas cosas y entiendes la envergadura de esas cosas cuando te reúnes con el sector privado. Entonces eso deberá de estar en la Ley General de Aduanas para ver de qué manera nosotros tenemos una ventanilla única de servicio para eso, que es una de las propuestas fundamentales de Luis Abinader desde mucho antes de ser presidente, de tratar de que usted pueda ir a un solo sitio a regularizar su situación como importador, a regularizar su deseo de invertir en la República Dominicana. También está el tema de la zona franca. La Dirección General de Aduana tiene que regular el ejercicio de la zona franca, porque la zona franca produce muchísimas cosas que no pagan impuestos, porque están en una zona franca. Entonces nosotros tenemos que estar vigilando que la zona franca entonces no produzca para vender y vengan esas distorsiones. Y tú te enteras con los dueños de zona franca, con los empresarios de zona franca, es que tú te enteras de las dificultades, de que la zona franca está produciendo, pero entonces no se le deja, porque no tiene los permisos, porque no tiene una serie de cosas. Cuando la zona franca va a exportar, viene el gravamen, viene la situación, entonces también es un tema paraduanal. Y por eso ya tenemos un consejo para zona franca que la dirige el ministro de Industria y Comercio, con quien hemos tenido una excelente relación y estamos trabajando en conjunto. Entonces de eso tú te nutres cuando oyes las quejas y las situaciones que te dan las asociaciones del sector privado. Yayo, finalmente, tú has empleado mucho el término discrecionalidad. Hace rato que nosotros terminamos y estamos empleando una discrecionalidad porque está de lo más... Para que usted vea que no toda discrecionalidad es mala. Es un lujo, Yayo Lobatón, en aduana por la experiencia acumulada. Tú conoces lo que es el comercio global, el Tratado de Libre Comercio, has estado involucrado en eso. Así es, trabajé en eso y además también ejercí el derecho aduanal por mucho tiempo. Por eso va la pregunta. Ahí estaba del otro lado. Las aduanas dominicanas, ¿cómo tú la encuentras? A nivel de infraestructura, tecnológicamente, ¿es una aduana de estos tiempos? Mira, tiene muchas áreas de mejoría, aunque hay grandes avances. Por ejemplo, yo estuve visitando el puerto de Caucedo, donde hay una alianza con una empresa multinacional que es la encargada de administrar el puerto y donde están instalados unos rayos X y unas máquinas muy modernas. Y eso ha permitido que Caucedo se convierta en el principal ente recaudador de las aduanas. Y por eso que usted ve que hay más creatividad
en el puerto de Jaina que en el de Caucedo, porque el de Jaina tiene menos elementos tecnológicos, aunque también ahí hay una alianza pública-privada y se están tratando de hacer las mejoras. Pero yo creo que ya eso nos da la muestra de hacia dónde vamos. El error humano no lo vamos a eliminar nunca, era lo que yo decía de los mercados del primer mundo. Pero si nosotros nos amparamos en la inteligencia artificial, en los softwares, y hacemos las inversiones en tecnología que tenemos que hacer, y todo lo que entra al país pasa por una máquina de rayo X, pasa por una máquina de identificación de productos, por máquinas que miden la cantidad calorífica de los productos, porque con simplemente pasarle una temperatura un furgón, tú sabes si lo que hay es metal o lo que hay es producto agrícola. O sea, hay una serie de modernizaciones que tenemos que hacer en la aduana, que pueden incrementar las recaudaciones, pueden reducir muchísimo el contrabando, reducir muchísimo la discrecionalidad, porque es que la gente a veces no entiende en aduana que no es que hay un tipo en una puerta que cuenta todo lo que entra, eso es logísticamente imposible. O sea, lo que hay es aproximaciones, lo que hay es conteo, entonces lo que hay es chequeos aleatorios, porque si las aduanas chequearan todos los furgones que entran al país, sería muy lento el proceso. Y por eso tienen algunas calificaciones como OEA. Cuando un importador tiene la calificación OEA, es un importador que tiene una serie de calificaciones, que tiene una historial, que tiene un historial crediticio. Entonces a ese importador se le asume la declaración, se le verifica la declaración, pero no se le cuenta el furgón. Entonces, hacer eso con rayo X por detrás es mucho más seguro que hacerlo simplemente con un proceso de verificación manual. Entonces, yo creo que el gran reto de esta administración es que podamos hacer las inversiones que tengamos que hacer para eliminar el conteo, vamos a llamarle análogo, de las mercancías que entran al país, que ya hicimos una muestra en Caucedo y que eso ya todavía tiene áreas de mejora, pero definitivamente ha mejorado, ha funcionado muy bien. Y así hay que hacerlo en los aeropuertos. También nosotros tenemos una gran ventaja en nuestros aeropuertos, porque recibimos muchísimos turistas y muchísimos visitantes extranjeros cuando la época normal, porque ahora el COVID ha distorsionado mucho el flujo de pasajeros hacia la República Dominicana, donde también tenemos que tener un régimen aduanero eficiente para darle servicio a la gente. Y de ahí necesitamos tecnología, porque tú sabes lo molestoso de que tú entres a un aeropuerto y te diga un tipo, mira, ábreme la maleta, ¿y por qué? Bueno, nada, porque te vi la cara rara y estás tú. No, tú entiendes, tenemos que tener un sistema mucho más ávido. Tú vas a cualquier aeropuerto del mundo, del primer mundo, y solo te abren la maleta así. Cuando tú pasas por unos rayos X modernos, sí, se ve que aquí hay, ¿tú entiendes? Nosotros tenemos máquinas de rayos X en los aeropuertos, pero hay que mejorarlas, hay que hacerlas más técnicas para evitar el trasiego de drogas, de cosas que a veces pasan. Y yo me siento con mucho deseo de trabajar en el sentido de que cuando el presidente de la República o el destino logre que nuestra gestión termine, nosotros poder tener el legado de haber tecnificado y modernizado un poco más la Dirección General de Aduana de lo que ya está. Qué bueno que tengas deseo, Yayo, porque vas a tener mucho trabajo. Te agradecemos mucho que hayas estado acá en Despierta con CDN. Te deseamos éxitos en la administración, en esta nueva administración de la Dirección General de Aduanas. Y bueno, cuenta con este espacio para lo que podamos ser útiles en la medida de nuestras posibilidades informativas. Y siempre le digo, por favor, critíquennos, porque las críticas son consejos si se asumen con la buena fe del que las haga. Hay críticas que no son consejos, que son... Pero la crítica de gente como ustedes, que yo sé que lo hacen con el deseo de ejercer su función como comunicadores, función que yo respeto muchísimo. Sin comunicadores independientes no hay democracia. Y sin democracia yo no le pudiera servir a mi país como le estoy sirviendo. Entonces, definitivamente, síganos criticando. Gracias, Eduardo Sanz, director general de Aduana, que ha estado con nosotros el día de hoy. Vámonos a una pausa.